Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este programa de Plan B en vivo. Buenas noches, Juan Carlos. Fermín, buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos a este nuevo programa de Plan B en vivo. Gracias por estar con nosotros en este inicio de semana con algunas novedades, Fermín. Básicamente, el tema de los cambios de semáforo en esta semana, aunque es minoritaria respecto al país, ya que un cantón, una ciudad tan grande, el epicentro de esta crisis sanitaria como Guayaquil, anuncie el paso el miércoles 20 de mayo a semáforo amarillo, cambia de alguna manera el escenario en el Ecuador. Así es, hoy a esta hora hay 212 cantones en rojo, apenas 9 se han declarado en amarillo, pero se espera que 3 capitales de provincia a lo largo de la semana cambien de color. Es el caso de Guayaquil, Loja y Nueva Loja o Lago Agrio en la región amazónica. Estos serían las tres capitales de provincia que pasarían al amarillo con algunas diferencias con relación a las restricciones que hay de circulación, de transporte público, de horario de atención, del funcionamiento del comercio, aunque en general se mantiene el teletrabajo en todas aquellas actividades que puedan realizarse de manera remota. Vamos a revisar las cifras del día de hoy, como es costumbre en este programa. Tenemos aquí el cuadro de las cifras de la pandemia oficializadas hace pocas horas por el gobierno. 33.582 casos confirmados, 39.702 casos descartados, 3.433 recuperados, 3.375 personas con alta hospitalaria y 96.536 muestras para COVID que han sido tomadas hasta el momento. En lo referente a la mortalidad, tenemos que 4.466 personas han fallecido, de las cuales 2.799 tuvieron diagnóstico por COVID y 1.667 se consideran probables víctimas de esta enfermedad infecciosa. Además, con relación a las provincias, continúa encabezando Guayas con 13.097 casos, Pichincha con 2.681 y Manabí con 1.601 casos. Estas las cifras hasta el momento de la pandemia. Básicamente, Fermín, ahí lo que también tenemos que decir es que se han tomado casi 100.000 muestras de lo que informó el Ministerio, el COE Nacional, de los cuales hay 23.000 muestras que todavía no, o represadas, son muestras represadas, y que todavía se esperan resultados, porque todos los resultados que se dan, lo repetimos siempre, tienen que ver con las muestras que se han tomado. O sea, son las muestras además que se han tomado oficialmente, no son otro tipo de muestras. Entonces, por eso se dividen PCR, pruebas rápidas, y los datos que se manejan en provincias que son exclusivamente a PCR. ¿Qué más noticias tenemos? Así es, en otro tema, procesan a Alexandra Ocles por tráfico de influencias y se le dictaron medidas sustitutivas. La fiscalía insistía en que se le pusiera una orden de captura de una prisión preventiva a la señora Ocles, pero su abogado alegó sobre su situación y esto hizo que la jueza Daniela Camacho le concediera medidas sustitutivas. Debe presentarse ante la justicia y está prohibida de salir del país. Esto en la investigación del caso de los kits, en donde al parecer se investiga no un peculado, no un sobreprecio, sino un tráfico de influencias. Estos son los cargos que ha formulado hoy la Fiscalía con relación a la señora Ocles y varias personas más involucradas que formaban parte de su entorno en el Servicio de Gestión de Riesgos. El argumento de la Fiscalía para no acusar por peculado fue que el contrato no se concretó, como dicen en su eufemismo, no se perfeccionó. Es decir, no hubo tal entrega, no hubo entrega de dinero. Esto, como que esta denuncia salió como a tiempo para que no se perfeccione, entre comillas, esta transacción. Por lo tanto, no hubo un desvío y lo que habría ahí es un tráfico de influencia, supuestamente. ¿Bajo qué argumentos? No sabemos.
tráfico de influencias es muy específico, pero tendría que demostrar la Fiscalía la acusación. La señora Ocles, que asistió a su audiencia, a su propia audiencia, dijo que ella asistía porque estaba absolutamente segura de sus actuaciones y que su vida pública había sido limpia y por tanto ella podía demostrar su inocencia y de las personas que junto a ella, que son funcionarios, incluso uno sigue siendo funcionario, uno de ellos, su secretario de riesgos, que están acusados. Ese es hecho sobre el caso, digamos, de los kits o canastas alimenticias. Así es, y hoy el COE se pronunció sobre los túneles de desinfección y esta costumbre que se ha impuesto en el país de fumigar a las personas, reconociendo que tienen poca efectividad. Sin embargo, tomemos en cuenta que ha sido el propio gobierno el que ha colocado estos túneles de desinfección. El gobernador del Guayas, el vicepresidente de la República, en su momento colocaron estos aparatos, estos dispositivos en varios sitios de Guayaquil y siguiendo ese ejemplo, los gobiernos seccionales también lo han hecho. Recordemos que estos aparatos llegan a costar entre $1,500 y $3,000 y consisten en una ducha que arroja algún tipo de desinfectante sobre la ropa de las personas, partiendo de la premisa de que la ropa o los zapatos pueden estar contaminados. Esto, sin embargo, no tiene mayor sustento, como lo habíamos publicado en este portal, Juan Carlos. Efectivamente, sí se le recomienda a todos leer, enterarse, para no caer en este tipo de supersticiones, porque estamos llenos de supersticiones, pero el punto es que tanto científicamente desde la OMS y todos los organismos científicos mundiales, médicos, han señalado que no es efectivo, no tiene que ver con el tipo de transmisión, cómo se transmite el virus, se transmite básicamente por el estornudar, el toser, ¿no es cierto? El toparse la cara, como yo lo estoy haciendo, de manera impensada, etcétera, etcétera. Y por eso la recomendación de lavarse las manos constantemente, el jabón es una forma mucho más efectiva, pero el tema es que no solo las autoridades caen en esta situación, también entidades privadas como supermercados, si usted en los supermercados le echan el chisguete a la entrada, que se dé la vuelta, sí o no, o sea, y si no, no pasa. En todas partes le están echando, en tiendas han instalado en ciertos sitios esta especie de duchas, en los mercados también se hace lo propio. Yo vivo en Conocoto, ya está instalado al entrar en Conocoto una ducha donde todo el mundo tiene que pasar o no pasar, lleve o no mascarilla, el punto es que tiene que pasar por esta ducha que finalmente no sirve. Incluso ha habido municipios que prácticamente han, perdón la expresión, trapeado las calles de la ciudad con este tipo de desinfectantes. Un alcalde hoy, acá de San Agustín, el alcalde se daba el lujo de decir que han pasado desinfectante por el 83% de las calles de la ciudad. Así es. Inclusive el municipio de Quito lleva una contabilidad en metros cuadrados de cuánta superficie han desinfectado. Esto realmente no parece tener un sustento técnico, pero Sí, hay muchos... las autoridades políticas no escuchan a la ciencia, no escuchan a los médicos, no escuchan las mesas técnicas en el COE. Ese es el problema. Creen que saben de todo. Entonces, como la autoridad del alcalde cree que sabe de todo, entonces no importa, puede venir el médico o la eminencia del mundo a decirle que no es así, que el señor así es. Tenemos un problema ahí con autoridades ignorantes, ¿no es cierto?, que creen que saben y que es lo peor. Perdóname, pero más es una cosa tenaz. O sea, estamos enfrentados, sostenidos, encerrados, por gente que es absolutamente irresponsable e ignorante en todo aspecto. Así es. Y una noticia internacional también interesante es que Suecia encabeza el número de muertos en los países nórdicos. La cuarentena en Suecia es flexible. Había habido un debate sobre que en Suecia pues no se tomaron tan a pecho la cuarentena, ¿no? Es posible salir y el gobierno no impuso ningún tipo de sanción y de restricción mayor. En la perspectiva tal vez de llegar a esto que se llama la inmunidad del rebaño. Sin embargo, las cifras han sido desalentadoras. Hay más muertos en Suecia que en el resto de países nórdicos. En Noruega, en Suecia,
perdón, en Noruega, en Finlandia y en Dinamarca, que son el entorno de los llamados países nórdicos, la cifra de fallecidos es menor porque hay una cuarentena estricta, mientras que en Suecia esta liberalidad al parecer no ha dado mayor resultado. Esto es lo que se plantea ahora como el supuesto fracaso del modelo sueco. Sin embargo, no sé si, Fermín y amigos, es este momento ya pertinente establecer ese tipo de comparaciones. De hecho, el mundo está enfocado ya en la apertura económica o la apertura de todas las actividades. Eso es una tendencia ya mundial. Este momento, por ejemplo, en los Estados Unidos, los 50 estados de la Unión han empezado esta fase de apertura desde este lunes, pero además están impulsados por dos informaciones optimistas. Aparentemente hay buenos resultados en exámenes o investigaciones para una vacuna a corto plazo de una empresa estadounidense. En este caso, la bolsa, los mercados de Estados Unidos abrieron al alza y en general en Estados Unidos es señal de optimismo nacional que la bolsa abra al alza en estas circunstancias, pero también una información sobre el Tesoro de los Estados Unidos que prevé que la caída de la economía no va a ser tan grave como se esperaba. Lo mismo en Europa, están ya con planes muy claros. España e Italia, sobre todo Italia, ha empezado ya un proceso muy agresivo, ya no tan tímido como era antes, de apertura. Prácticamente se ha planteado ya una meta, se ha planteado un esquema por el cual hasta mediados de junio ya todo el país itálico, que fue uno de los más afectados, sobre todo su zona norte, empiece ya a tener actividades normales. Esto significa inclusive el traslado o el transporte, la movilización abierta, sin restricciones en cualquier parte del país, pero además la decisión de que cualquier extranjero que entre a Italia no deberá pasar la cuarentena. Entonces, estas son decisiones ya que ha tomado el gobierno, previendo que, por ejemplo, hoy hubo menos de 200 muertos, lo cual implica ya es la cifra más baja de todo lo que ha significado la epidemia para este golpeado país. Así es, bueno, y antes de dar paso a nuestros invitados, queremos contarles nuestros consejos comerciales. Recuerde que es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla y recuerda que en esta nueva normalidad el éxito puede estar en línea. Además, es también posible donar porque las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a Plan B a la cuenta corriente 0029207046 de Banco Guayaquil a nombre de Newlink Comunicación Estratégica. Cumplidos nuestros consejos comerciales, damos la bienvenida a César Ulloa de la Mesa de Convergencia de Fundaciones Kell. Buenas noches, César. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Fermín. Un cordial saludo también para Juan Carlos y de la misma manera para la audiencia que sigue con mucha atención su propuesta periodística ahora a través de esta alternativa bastante interesante que es acercarnos desde el video, desde el producto audiovisual. Creo que Fermín empieza, ¿no? Ustedes presentaron hoy, perdón César, una rueda de prensa. Cerca de 40 organizaciones hoy le hicieron una propuesta al país, una propuesta en la cual sobre 7 puntos se pide que se llegue a acuerdos mínimos, una tregua política antes de las elecciones y una radicalización en el castigo a los corruptos, que se plantearía hasta poder llegar a una cadena perpetua. Digamos, esto para hablarlo al final, pero la primera pregunta que yo tengo, César, es ¿cuál ha sido la metodología primero para ponerse de acuerdo entre estas organizaciones? En este país estamos polarizados en realidad desde hace ya bastante tiempo. Esta crisis ha demostrado también que muchos solo vigilan su metro cuadrado o creen que su metro cuadrado es mucho más importante que el de los demás. Es muy difícil hacer que los sectores hagan concesiones, cedan de alguna manera, porque consideran sus principios irrenunciables o sus derechos irrenunciables. Y
cómo piensan obtener estos consensos. Bienvenido, César. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Quiero yo decirte que cuando las noticias de corrupción superan en titulares a la muerte, quiere decir que finalmente el Ecuador entró en un estado de descomposición casi total. Frente a un escenario de descomposición hay dos alternativas. La una es que entremos en un estado fallido, donde cada cual haga lo que le dé la gana, y esa situación de anomia hace que el gobierno o la, entre comillas, autonomía de los individuos comience a devenir en violencia, en caos, como tú decías, a exacerbar la defensa del metro cuadrado, o la otra alternativa es mirar con sensatez que esta crisis pueda convertirse en una oportunidad. El trabajo que viene haciendo la mesa de convergencia coordinada por la Fundación Esquel viene activando una serie de encuentros, de diálogos, de mesas de concertación sobre la base de los ejes más importantes para el desarrollo de cualquier país, no a partir de la pandemia. Este es un proceso que lo venimos realizando desde el mes de octubre del año pasado, cuando el país miró con bastante incredulidad, porque no había sucedido antes, esta ola desatada de violencia en donde infiltrados del crimen organizado trataron de capitalizar este hartazgo de la ciudadanía frente al decreto 883. Entonces, la mesa de convergencia, que está integrada por 23 organizaciones de la sociedad civil en Quito, ya desde el octubre del año pasado venía trabajando en lo que nosotros en ese momento denominamos encuentros por la paz, por un Ecuador en paz, por un Ecuador que se merece vivir en paz. Esta crisis que no está resuelta todavía, la de mes de octubre, empató con la crisis mundial del coronavirus. Y claro, esto aceleró que los acuerdos previos que se habían trabajado con algunas organizaciones de la sociedad civil agreguen algunos elementos, agreguen algunos aportes en temas que son fundamentales para la vida. Primero, indudablemente, la propuesta de tener un sistema de salud ágil, eficiente, universal, que esté dotado de infraestructura, de medicina, de especialistas, y también un sistema de seguridad social que estén vacunados contra esta pandemia que es peor que el coronavirus, que es la corrupción. Y luego, metodológicamente, con las distintas mesas locales de convergencia, como en la ciudad de Cuenca, de Ambato, de Guayaquil, con algunas organizaciones de Manta y de Portoviejo, hemos decidido darle continuidad a este proceso que venía en octubre, pero agregando algunos elementos. El tema de la salud, el tema de la defensa del empleo, poner en primerísimo orden de discusión y de propuestas la economía agrícola campesina, todo lo que tiene que ver con un sistema de prevención contra las violencias. Me parece que también es muy clave apostar, ¿no es cierto?, por una ciudadanía empoderada contra la lucha contra la corrupción e impunidad. Y también creemos nosotros que es importante dentro de estas propuestas incluir el tema educativo. Entonces, Juan Carlos, la metodología no surgió antes de la rueda de prensa, la metodología venía siendo ya trabajada, elaborada, precisada desde el mes de octubre, y lo que nosotros hemos hecho es agregar un conjunto de adhesiones de organizaciones que creen, al igual que nosotros, que el país debe parar, el país debe detenerse, no hacernos los locos ante la delincuencia, no hacernos los locos ante el despilfarro, no hacernos los locos ante este canibalismo político que no hace otra cosa que agudizar y abonar para que la crisis se profundice aún más, sino que darle una propuesta al país, darle oxígeno, un oxígeno que no viene de una máquina, sino un oxígeno que viene de una auténtica voluntad ciudadana para que podamos construir un pacto social, Juan Carlos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se pacta en un país que no sataniza los pactos? Bueno, me parece, ¿cómo se hace eso? Y lo primero que nosotros tenemos que hacer, y lo hemos hecho, es conversar
con quienes no necesariamente piensan igual que nosotros. Porque la zona de comodidad, la zona de confort, la zona en la que cada cual quiere mantenerse y no quiere salir, es conversando con los amigos, conversando con quienes tenemos ideas comunes. Y yo creo que el pacto que proponemos es comenzar a conversar con aquellos que estamos en desacuerdo, pero que más allá de los desacuerdos tenemos necesidades imperiosas. Y una de esas necesidades imperiosas es sacarle al país adelante. Lo peor que puede suceder en esta época de crisis es que se exacerben, que se agudicen, que se manifiesten de manera caótica estas diferencias entre los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, Juan Carlos, lo primero que nosotros hemos hecho es acercarnos a los sectores que tienen una diversidad de pensamiento legítimo, por cierto, tratar de buscar coincidencias, es decir, identificar aquellos aspectos que consideramos que son impostergables, no solo para la discusión, sino también para el tratamiento de la solución de los problemas. Luego definir un criterio de tregua, y tregua significa fijar un periodo de tiempo en el cual vamos a dejar de descalificarnos, vamos a pensar menos en elecciones y más en sacar adelante el país, vamos a combatir al unísono contra la corrupción y la impunidad, pero sobre todo definirnos una metodología o una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta que nosotros nos hemos planteado tiene un periodo de un mes, en donde las mesas que van a tratar 7 temas van a poner no solo una actitud de diagnóstico, porque creo que diagnósticos son los que sobran, sino van a poner una actitud para trabajar en propuestas. Nosotros creemos que al lograr que existan 3 o 4 acuerdos, estamos ya al otro lado, Juan Carlos. Este es un país que se ha caracterizado por la falta de acuerdos, por el disenso, por, por una manera de procesar los conflictos a través del palo, de la piedra, del garrote, del insulto, del cenicerazo, de las sabatinas. Y yo creo que ahora más bien estamos nosotros invitando para que las cosas se resuelvan desde una perspectiva en donde el diálogo sea la herramienta, pero sobre todo la palabra, la voluntad, y que de manera denodada los ciudadanos comiencen a contribuir, porque hay un sentido de dolor por el país. Yo creo que a quien ya no le duele lo que sucede, finalmente nos hace ver la descomposición a la cual hemos llegado. César, una pregunta. Ustedes han planteado esta mañana la posibilidad de la cadena perpetua para la corrupción. Esta es una medida tremendamente severa que no se ha previsto nunca en el ordenamiento jurídico nacional. ¿Cómo se podría implementar esto? ¿Cómo se podría evitar que se convierta en una herramienta de persecución política? Porque yo recuerdo que se ha hablado de cadena perpetua, de pena de muerte, y también se ha reconocido que el sistema judicial ecuatoriano no es que precisamente brilla por su imparcialidad y que podrían cometerse injusticias con la aplicación de medidas tan severas. ¿Cómo es la propuesta que formulan en esa línea ustedes? Bueno, en la mesa que trabaja la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad, ha habido una serie de ideas que indudablemente tienen que estar compatibilizadas con los tratados y convenios que el Ecuador es signatario en materia internacional, sobre todo en lo que se refiere a derechos humanos, pero también hay el estudio de cada vez ser más radical en cuanto al combate contra la corrupción. Uno de los coordinadores de la mesa, quien está liderando el tema, Boris Cornejo, ha sido enfático en que no debe haber tregua, aquí sí no debe haber tregua contra la corrupción y contra la impunidad, tratando de lograr las sanciones más severas, más drásticas, para que no exista la posibilidad ni margen de maniobra de que los ecuatorianos sigamos siendo pendejos. Y digo pendejos acordándome de aquella alternativa, esta idea movilizadora que utilizó Uslar Pietri, este escritor venezolano,
cuando estaba tan descompuesto el sistema venezolano por el bipartidismo y creó el partido de los pendejos. Entonces acá en el Ecuador no vamos a crear un partido de los pendejos, no vamos a crear un partido de los, como alguien decía en el Ecuador, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Entonces aquí no hay ni pendejos, ni vivos, ni viveza criolla. Lo que sí tratamos en esta mesa es que se miren medidas, y gracias Fermín por la pregunta, medidas que sean un verdadero escarnio público. Indudablemente, en el Ecuador hay que trabajar en otras cosas estructurales, y dentro de esas cosas estructurales, para que las medidas no entren en un plano de judicialización de la política o de politización de la justicia, que son dos cosas diferentes, tenemos que también adecentar el sistema de administración de justicia. Y una de las cosas que a la par que nosotros propongamos en la mesa de lucha contra la corrupción y la impunidad es que estas medidas severas vayan acompañadas de reformas institucionales al sistema de administración de justicia. Porque si tenemos una justicia secuestrada por cualquier partido de turno que administre la justicia sobre la base de intereses políticos, indudablemente cualquier receta tampoco va a funcionar. Ahí, César, estamos con César Ulloa de la Mesa de Convergencia, hablando de un proyecto o de una propuesta nacional que hacen cerca de 40 organizaciones vinculadas a diversos sectores de la sociedad civil, del llamado tercer sector, de los gremios, las organizaciones que están vinculadas al desarrollo social también y a la universidad, para plantear una tregua al país, básicamente a los políticos, ¿no? Serían, César, los actores políticos. ¿Quién más va a hacer la tregua? Todos los demás estamos encerrados, como viendo lo que pasa de lejos, viendo cómo el gobierno actúa, viendo cómo los políticos se manifiestan, los ladrones de fondos públicos actúan. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía en general, de los que estamos aquí, en la casa, donde te dicen quédate en tu casa y mira los toros de lejos, más o menos lo que está pasando? Confinamiento no es sinónimo de desactivación de la ciudadanía. Yo creo que el confinamiento nos ha dado la posibilidad de repensar el país porque nos duele profundamente lo que sucede. E indudablemente la tregua tienen que hacer los políticos. Indudablemente hay honrosas excepciones, y digo honrosas excepciones, porque según el Barómetro de las Américas, que es un estudio muy serio que hace la Universidad de Vanderbilt con la POP, y que además tiene el apoyo de algunas organizaciones en cada país donde se investiga la opinión de la gente, dice que en el Ecuador, este dato es súper alarmante, 1 de cada 2 personas creen que los políticos son corruptos. Es decir, en el Ecuador, la gente, el 50% de la gente cree que los políticos son corruptos. Es decir, este membrete de políticos, de políticas, está asociado ya con la corrupción. ¿Pero por qué? Porque no ha habido una clase dirigencial que reivindique históricamente esas demandas de decencia nacional y que le ponga al Ecuador en unos niveles éticos de otras características. Indudablemente la tregua tienen que hacer los políticos. Por eso uno de los aspectos que nosotros remarcamos en el pacto es que en esta época lo peor que se podría hacer es proselitismo electoral. Lo peor que se podría hacer es utilizar los recursos del Estado en los distintos niveles de gobierno para hacer campañas. El gobierno todavía tiene aproximadamente un año, porque el 24 de mayo del 2021 tiene que entregar el mandato, y todavía en este año hay las posibilidades de que el señor Lenín Moreno y su gabinete se sacudan, pero se sacudan de verdad, se sacudan de forma cierta. Ya hay que salir de esta política de poner papel celofán a todo, de poner papel regalo a todo, de encubrir a todo. Creo que el gobierno tiene que, justo al cumplir ya los 3 años de este 24 de mayo, tiene que comenzar a ser coherente con aquella promesa
que utilizó como idea movilizadora en la campaña electoral, que era aplicar la cirugía mayor a la corrupción. Creemos que el gobierno ahí tiene una deuda enorme. Por otro lado, están los otros partidos políticos que cuando les conviene son oposición del gobierno, cuando les conviene están al lado del gobierno, cuando les toca votar están al lado del correísmo, cuando no les toca votar están lejos del correísmo. Entonces, el Ecuador vive en una zozobra permanente porque estas alianzas coyunturales de cara a un proceso electoral lo que han hecho es agudizar aún más el descrédito que la ciudadanía tiene en la política. Si uno mira las cifras, la institución peor calificada en el Ecuador es la Asamblea Nacional. Y si uno mira las cifras también del Barómetro de las Américas o del Latinobarómetro de las Américas, que es otro estudio, dentro de las organizaciones peor calificadas están los partidos políticos. Por eso a la gente no le gusta hacer política. Por eso hay una suerte de huida, de escapatoria. Y yo creo que esta época de la pandemia también es una oportunidad para que aquellos líderes que tienen pretensiones electorales en este ciclo que está próximo a inscribir candidaturas, si no cambia el calendario que la señora Tamaín ha anunciado, sea una época de reivindicación. La tregua es indudablemente a los políticos, les llamamos a la sensatez, queremos nosotros honestidad, transparencia. Ya se han dicho de todo, Juan Carlos, ya se han dicho pisos, se han dicho sinvergüenzas, se han metido con temas de indignidad, con temas de la dignidad, de la honra, se han metido hasta con la sexualidad de las personas. Yo creo que ya esto debe terminar y creo que la clase política ecuatoriana, que por cierto mira con mucha atención tu programa, el programa que hace Fermín, que lee con bastante expectativa Plan B, tiene que hacer algo por el Ecuador. El Ecuador no puede tener los políticos que ahora están administrando los recursos del Estado. Creo que este es un gran llamado de atención para quienes están en la asamblea, para quienes están en las alcaldías, para quienes están en las prefecturas, para quienes pretenden llegar a estas posiciones del Estado y no conminarles, sino exigirles, demandarles que deben actuar de manera decente y de manera ética, Juan Carlos. César, gracias. Y como última pregunta, y por el tiempo podamos ser muy concretos, es ¿cuál es la hoja de ruta de la mesa en este sentido? Tú planteabas, tienen un mes, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer estos diálogos? ¿Cómo van primero para que haya de alguna manera diálogo y compromisos en este sentido? Bueno, la hoja de ruta es la definición de 7 coordinaciones sobre la base de las temáticas que están expuestas. Hay un núcleo que trabaja con cada mesa va a reportar un avance semanal en cuanto a los acuerdos que se lleguen en las propuestas de los temas que nosotros consideramos vitales y esenciales para el país. Al final del mes nosotros entregaremos de manera pública cuál es esta propuesta nacional que se hace alrededor del trabajo de las mesas y este proyecto que nace de la ciudadanía, que es un proyecto estrictamente ciudadano, va a ser también entregado, va a ser cabildeado, va a ser negociado con las distintas fuerzas políticas y además con las distintas funciones del Estado y con el gobierno. Es decir, primero la ciudadanía va a poner un SOS en la opinión pública tratando de orientar a la opinión en cuanto a las propuestas que hemos identificado como prioritarias y luego vendrá una etapa en la cual entraremos desde el poder ciudadano a hablar, a establecer una conexión con el poder político. Todavía el gobierno tiene un año, todavía los asambleístas tienen un año y los políticos que quieren correr por las elecciones también van a tener que escucharnos porque es su obligación y van a tener que identificar y agregar en sus propuestas aquellos aspectos que la ciudadanía los considera como prioritarios. Muchas gracias, César. Estamos entonces pendientes de esta iniciativa de la sociedad civil que de alguna manera busca plantear una hoja de ruta para el Ecuador
para la nación, este sentido de nación que muchas veces se ha perdido entre peleas partidistas, divergentes, etcétera, etcétera, que impiden que podamos tener un destino común como país. Gracias, César, por estar con nosotros. Ahora pasamos Muchísimas gracias. Un gusto y siempre bienvenido. Pasamos a conversar con el doctor Fernando Zacoto. Él es director o presidente de la Sociedad de Médicos de Salubristas, y ha hecho algunas propuestas respecto a la epidemia. Y con usted, doctor, buenas noches. Queríamos conversar sobre cómo mira este proceso de salida, de descongelamiento, podríamos decir, epidemiológico, del confinamiento, el sistema de semáforos. A su criterio, ¿cuáles son los mecanismos adecuados para que la sociedad pueda salir, sobre todo sin miedo a sus actividades? Buenas noches, bienvenido. Doctor Zacoto, está su teléfono, su micrófono apagado. No está su sonido. Si usted le puede levantar el teléfono o abrir el sonido, por favor. Ahí, no, ya le, ahí. No le escuchamos. No la escuchamos. Lo siento, no podemos. A ver, ahí le escuchamos, doctor, ¿me escuchan? Yo le escucho perfectamente. ¿Escuchas? Yo le escucho muy bien. Ya, está mejor. ¿Ustedes me escuchan ahora? Sí. Sí, le escuchamos, doctor, continúe. Bueno. Entonces, yo decía que, antes de contestar su pregunta, me parece muy importante el planteamiento que ha hecho César Ulloa. Esto ya lo hemos llamado la solución acá. Que nunca en el Ecuador ha existido un pacto nacional de salud. La salud siempre ha sido la última de coche. Ni siquiera cuando se ha planteado un acuerdo nacional. Ha habido muchos intentos. Acuerdo nacional económico, acuerdo nacional con la seguridad social, y acuerdo nacional con la educación avanzada. Sin embargo, jamás ha existido un acuerdo nacional con la salud. Si es que esta epidemia no sensibiliza al Ecuador respecto de la importancia de tener una política nacional de salud sólida, en evidencia, la importancia de tener un sistema público de salud que naturalmente sea una garantía de protección para la ciudadanía. Yo no sé qué tenemos que esperar. De tal manera que yo comenzaría diciendo esto, es decir, todo lo que nos ha enseñado esta pandemia tiene que reflejarse en un acuerdo, un pacto nacional por la salud, en la que fundamentalmente el fortalecimiento de la salud pública tiene que ser un elemento fundamental de este acuerdo. Muy rápidamente, mientras yo les escuchaba, acababa de ver cómo en España, con un sistema sólido, ahorita se ha llamado también a un acuerdo nacional, justamente como ellos lo llaman, para refundar el sistema nacional de salud, uno de los sistemas nacionales más prestigiosos del mundo, que se fue desbordado con la epidemia, pero que sin embargo, la propia ciudadanía, fuerzas diversas, llaman la atención de fortalecer este sistema de salud pública. No se diga un sistema de tanta debilidad como el pandemia. Respondiendo a tu pregunta, yo diría que, a ver, dos cosas. Una, en realidad lo que ha habido en términos de manejo de información ha sido una información caótica que de ninguna manera puede generar evidencias que permitan, por ejemplo, un paso de un semáforo rojo a amarillo con base en evidencias. No ha existido como tal. Puedo dar muchas evidencias. Ahora mismo estamos trabajando, apoyando justamente un proceso de vigilancia comunitaria
epidemiológica del Cantón Sucre y la provincia de Manabí. Ninguna información disponen de ellos que les permita tomar tal decisión. De tal manera que yo diría que lo que se ha dado en Ecuador es la fuerza de, en definitiva, la necesidad ciertamente que existe de que mucha gente tiene que salir a la calle porque obviamente tiene que ganarse la vida, pero en definitiva no ha existido una fundamentación técnica, científica de salud pública y epidemiológica, y menos aún los municipios tienen las herramientas suficientes para poder discernir adecuadamente el cómo y por qué dar un paso de un color a otro, que es de la simbología que se ha dado. Doctor, desde el gobierno se dice que la información está publicada, por ejemplo, en páginas web, y que esa información que publica el Ministerio de Salud o publica el Ministerio de Gobierno o los COEs provinciales debería ser suficiente para que los alcaldes puedan tomar una decisión. Pero usted ha sido enfático en señalar que no hay estos elementos. ¿Cómo podrían mejorar ese flujo? ¿Es un problema de flujo de información o es un problema de calidad de esa información que entrega el gobierno? A ver, la información epidemiológica es uno de los reflejos de cómo el sistema de salud pública se ha desarrollado históricamente en el Ecuador, especialmente los dos últimos gobiernos, en los que se desmanteló la salud pública. Le voy a dar un ejemplo concreto. Mire, el municipio de Sucre, de acuerdo con los casos confirmados oficiales, tiene 46 casos, apenas. Simplemente para que tome referencia, en el mes de abril se produjeron 54 fallecimientos, eran 34 de excesos, o sea, que lo más fallecimientos históricamente era de 20 fallecimientos mensuales. Y en los primeros 20 días de mayo hubieron 40 fallecimientos. Mire la ninguna relación. Por supuesto, puedes decir que no estos fallecimientos pueden deberse solamente a COVID-19. Uno puede pensar efectivamente un número importante de estos pacientes responden a esta enfermedad. No tiene, por tanto, ningún sentido el decir que haya 46 casos. Le voy a dar otro elemento adicional. Lo que las cifras reflejan es el número de pruebas que se quieren en el Ecuador, que son tremendamente bajos respecto de la necesidad. Podemos hacer comparaciones, pero le doy, como digo, un par de ejemplos concretos. En el caso de las provincias amazónicas, que tienen alrededor de 50, 200.000 habitantes, no se han hecho más allá de 100, 150, 200 pruebas. Eso es lo que se está reportando. Por tanto, apenas el iceberg que no le permite tomar ninguna decisión. Epidemiológicamente, la base es información para acción. No tengo información, no tengo capacidad de desarrollar y de generar evidencia, solamente para comparación. En el caso de Chile, se hicieron cerca de 400.000 pruebas. En el caso de Costa Rica, se hicieron 20.000 pruebas, no, con 866 casos, no han llegado a 1.000 casos. Si usted mira la relación que hay entre casos, entre población, entre fallecidos y las pruebas PCR, se va a dar cuenta de que en Ecuador, en definitiva, no se ha hecho simplemente porque no hay disponibilidad de lo que reporta es pruebas PCR, o en este caso también están reportando desde, me parece que un par de semanas, 3 semanas, también pruebas rápidas, pero combinan, escúcheme la expresión, papas y naranjas. No se puede poner en un solo canal
dos pruebas que tienen diferentes características, diferente uso, y que por tanto, en definitiva, no es otra cosa que una demostración de esa debilidad estructural de la salud pública, insisto, desarrollado en los últimos periodos. Doctor, el fin de semana el gobierno presentó 430,000 pruebas que trajo de la marca Abbott. Estas pruebas se indica que son de antígenos y el ministro de Salud ha dicho que sirven para determinar quién ya se contagió. Supongo que el señor ministro cree que el que se contagió y no se murió, pues ya es inmune, aunque entiendo que sobre esto hay todavía un debate científico, no están absolutamente seguros. ¿Usted cree que se puede dar ese uso a ese tipo de pruebas que han traído de Europa? A ver, tanto pruebas PCR como pruebas que no son en realidad de antígenos, sino de anticuerpos, ¿no es cierto? Hay que saber cuándo se las utiliza. PCR se utiliza fundamentalmente para la detección precoz, oportuna, en caso a efectos de poder aislarlo e impedir que la transmisión a otras personas. Obviamente, no se trata de eliminar la posibilidad de transmisión, se trata de impedir que haya un desborde de casos que generen posibles hospitalizaciones, colapso en los servicios, como parece ser la situación en Quito, sin llegar a la situación de Guayaquil, pero efectivamente parece que estamos en esta situación de inminente colapso de las estructuras sanitarias. Por tanto, las pruebas, rápidas se utilizan posteriormente, es decir, una prueba rápida no le da positivo, sino después de 7, 10 días de que han iniciado síntomas de una persona, porque lo que refleja es la capacidad del organismo de generar anticuerpos frente a la infección. De tal manera que allí, efectivamente, uno puede mirar en el paso del tiempo, progresivamente, cómo se comporta la población. Solamente para que tenga referencia, mire como en España, la semana pasada se publicó el estudio de serología y a diferencia de lo que se esperaba, un 20% de sensibilidad, vamos a decir, perdón, no sensibilidad, es decir, de inmunidad, como sabemos, de inmunidad que no está garantizada, pero se esperaba que pudiesen tener un porcentaje más alto y apenas llegaron al 5%. De tal manera que estos datos que el ministerio se están dando, desde algunas ciudades se están dando, de que de pronto hablamos de 30, 40, 20%, realmente tengo muchas dudas respecto de la certeza de tales afirmaciones, pero además, yo diría que también son el reflejo de algo que no ha existido en el manejo de la epidemia, transparencia. El alcalde de Seúl dijo: la transparencia es la droga milagrosa para enfermedades contagiosas. Es decir, hay desinformación, no hay transparencia. Entonces, por supuesto que es importante estas 450,000 pruebas rápidas, por supuesto que es importante. Me parece interesante que sea de una marca reconocida, que tiene aprobación debidamente en el FDA. Pero creo que hay que saber cómo las utiliza, porque de lo contrario haría la impresión de que este paso de rojo o amarillo no es sino una reiteración de que la gente ya en un momento dado comenzó a salir y en definitiva, insisto, estamos un poco a la espera, yo diría en cierta manera, porque en un momento dado puede ser de que los servicios se reformen. Vamos al caso de Guayaquil, doctor. Hace unas semanas, el municipio de Guayaquil dijo que había hecho un testeo con una metodología similar a la de una encuesta que determinaba que el 33% de la población ya se había infectado. Ahora dicen que no es el 33, sino el 50, y parece que se acercan peligrosamente a la inmunidad del rebaño. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué viabilidad puede tener un estudio? ¿Qué certeza se puede tener sobre que estas cifras pueden ser reales? Nuevamente volvería yo. Primero, debería haber la transparencia respecto del estudio que se realizaba,
¿A cuántas personas? ¿Cuál fue la característica de la muestra? ¿Cuáles fueron las pruebas utilizadas? ¿Verdad? Para entonces poder analizar, pero aquí nos estamos informando porque alguna persona, alguna autoridad hace una declaración. Y entonces uno se pregunta, hoy en redes estábamos preguntando, decir, nos gustaría saber el estudio del ministro de Salud que dice que un 22% de personas en Quito estarían ya con memoria serológica, memoria inmunitaria, ¿no? De tal manera que yo podría decir eso, la falta de transparencia, la falta de información, impide realizar un análisis debidamente sólido respecto de algo que, vuelvo a repetir, también uno habría que ver qué tipo de pruebas utilizaron. Las pruebas pueden dar falsos negativos y también falsos positivos. En fin, todos esos detalles deberían haber sido comunicados, ser comunicados con transparencia, con información suficiente para que la ciudadanía tenga conocimiento, porque es su derecho saber qué es lo que está pasando en realidad con la epidemia en el Ecuador. Precisamente sobre las pruebas que trajeron el fin de semana, en la página web de Abbott se precisa que este aparatito estaba para hacer esta prueba, que los negativos en esta prueba no son necesariamente exactos y que hay que recurrir a una prueba de confirmación. Entonces, ¿para qué sirven estas pruebas si el negativo realmente no es confiable, como lo dice la propia fabricante? Bueno, ninguna prueba rápida tiene sensibilidad y especificidad, es decir, certeza de falsos positivos y falsos negativos en un 100%. De tal manera que la herramienta, es decir, el uso de pruebas rápidas, ¿no? Esencialmente es para mirar tiempo de solución. Hay dos tipos de pruebas rápidas, ¿no es cierto? Una que se llama IPM, que es la que mide la actividad o la enfermedad activa. Y en cambio, IgG es la memoria epidemiológica que se entiende, es la que puede dar una idea, porque el mundo no sabe todavía, dar una idea de por cuánto tiempo se mantiene IgG, de tal manera que allí uno puede decir que efectivamente se puede llegar a esta inmunidad de rebaño, que en realidad yo diría, no es peligrosamente, yo diría afortunadamente, si ese fuera el caso, porque se supone que si hay 60% de personas infectadas, hay menos personas que tienen susceptibilidad de transmitir. Realmente, si usted me pregunta, yo tendría que decir, afortunadamente no se conoce cómo fue el estudio, cómo fue el diseño del estudio, y por tanto, lo que sí le digo, parece que no puede ser. Y en España, con una exposición que se hizo mucho más intensa que en el caso ecuatoriano, resulta que obtienen un 5% de niveles de comillas. Resulta un poco difícil pensar que aquí estemos en este 20, 30 y menos 50. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que tenemos para intentar, para tratar de acercarnos a la verdad? Tenemos muy poquitas pruebas. Por tanto, estamos en el fondo de una vez de los ojos. Conforme pasa el tiempo, naturalmente, claro, seguramente va a haber más personas que han enfermado. Entonces, yo pienso que de aquí, en los semanas siguientes, la aplicación de pruebas rápidas permitirá conocer razonablemente la velocidad para uniformizar los métodos para tratar cuestiones que sean consistentes. Finalmente, doctor, ¿cómo ve usted la situación en Quito? Conocemos por médicos y por pacientes de los hospitales del IES en la capital que hay un gran ajetreo, que hay una gran cantidad de enfermos que están entrando a los hospitales y que hay inclusive personas que están muriendo ya por COVID en los hospitales de Quito. ¿Cuál cree usted que debe ser la decisión que debe tomar la autoridad sobre la situación en Quito, tomando en cuenta
que tanto el alcalde cuanto la prefecta señalan que estaríamos recién aproximándonos al pico de los contagios en Quito y en Pichincha. Bueno, igualmente allí el alcalde hizo alguna predicción, digamos, hablando de una fecha, inclusive con precisión. Yo diría que también es difícil encontrar un suficiente científico que pueda ratificar que tal cosa vaya a suceder. Pero, ¿qué es lo que hemos visto en el último fin de semana? Hemos visto que si uno compara el número de fallecimientos en un periodo de tiempo, ese número de fallecimientos está siendo más elevado que el que se tenía en periodos semejantes anteriores. De tal manera que efectivamente se están produciendo mayor número de fallecimientos. Ahora, como tenemos otra vez la dificultad de que no todos los pacientes que fallecen con sintomatología respiratoria tienen confirmación con la prueba respectiva, por tanto pasamos a aquellos casos probables. Ustedes bien decían, el número de fallecidos en el caso ecuatoriano, pues tenemos 2.736 confirmados por PCR, pero otro tanto de probable. Entonces, quiero decir que justamente por la carencia de datos, por la limitación o insuficiencia de datos que resulta de la salud pública, ¿no es cierto? No tenemos esa información fidedigna y por tanto, ahora mismo, algo que guía es lo que está pasando en Quito, es justamente el verificar que se están produciendo más fallecimientos de los que habitualmente ha existido, tanto puede presuponer, puede presumir que un porcentaje de ellos efectivamente es debido a esta enfermedad. En definitiva, si usted me permite, creo que vamos hablando. Yo quiero reactivar, pedir el apoyo realmente de toda la sociedad. O sea, es claro que la salud pública tuvo una respuesta débil frente a la enfermedad, frente a esta pandemia. Es claro que pocos países pudieron hacer frente. Costa Rica es uno de ellos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenía un sistema de salud pública muy sólido, un sistema de atención primaria de salud muy sólido. Pero entonces, así como hay este llamado para España, que se refunde el Sistema Nacional de Salud tan prestigioso, yo creo que es deber de la sociedad ecuatoriana realizar una cruzada nacional por la salud pública y realmente demandar ahora mismo frente a los próximos partidos y candidatos que quieran llegar a diferentes dignidades, sobre todo la presidencia, que por primera vez en el Ecuador, por una de las pocas veces en el Ecuador, se tomen a la salud pública con seriedad y de que se pueda caminar hacia una política nacional de salud, un sistema nacional de salud, universalidad y calidad de la atención, porque eso en definitiva es un derecho que es connatural a todos los seres humanos, y aquí en el Ecuador estamos lejos de que efectivamente se hayan podido. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por su participación en este programa. Ha sido el doctor Fernando Zacoto, salubrista, quien nos ha acompañado esta noche para comentar algunas cuestiones relacionadas con la epidemia. Y queremos dar lectura también a algunos comentarios que se están produciendo en las redes sociales. Desde Riobamba nos dice Ligia Villagómez que el FUD, además de protestar, que haga propuestas para superar la crisis económica y en especial que proponga mejoras en la productividad. En efecto, el día de hoy hubo en las calles del centro de Quito una pequeña protesta del Frente Unitario de Trabajadores que se realizó contra la ley humanitaria. Recibimos también saludos de San Borondón, de Felipe Vivanco Sierra. San Borondón, un cantón vecino a la ciudad de Guayaquil que ha pasado al semáforo amarillo. También tenemos un comentario de María Gabriela Alvear.
Es momento de hacer una tregua. Todas y todos tenemos la responsabilidad de proponer y hacer cambios necesarios para nuestro país. Es momento de un nuevo pacto social. Así es momento de un nuevo pacto social, nos dice María Gabriela Alvear. Tenemos un comentario de Twitter. Felicito la iniciativa de este programa. Muchas gracias a usted por seguirnos. Tenemos otro comentario de François Salnab. Cuando escucho decir otro correísta más en el gobierno de Moreno, me pregunto siempre, díganme, ¿quién de los funcionarios que ha pasado por las instituciones no ha sido correísta? Parece trivia, no. Así es, en efecto. Bueno, y este ha sido el programa de esta noche. Queremos agradecer la audiencia de todos ustedes y también a nuestros invitados, César Ulloa de la Mesa de Convergencia y el médico y epidemiólogo doctor Fernando Zacoto, con quien hemos analizado temas de coyuntura y de especial interés. Mañana les invitamos a este espacio a la misma hora para pasar revista a la nueva edición de Revista Plan B y también para seguir con el análisis diario de coyuntura con invitados especiales. Muchísimas gracias por seguirnos. No se olviden nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter y continúen en línea. Buenas noches.